Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a resolver algunos problemas, como para ir cerrando ya lo que hemos realizado en esta parte del curso, específicamente en el cálculo de tensiones, corrientes del dominio fasorial y también el cálculo de potencia. Estoy buscando un problema que no sea interesante, uno que tenga. De hecho, este no está mal. Podríamos aquí calcular B0 y 0 y además calcular las potencias y las potencias reactivas, activas, absorbidas por cada elemento pasivo, y además las potencias, perdón, los factores de potencia de estas dos fuentes. Entonces, así como que juntamos todo, por decirlo de alguna manera. Vamos a resolver este problema. Y el lunes veríamos ya sistemas trifásicos, que es el último tema. Vamos a, ahora vamos a trabajar en Word, porque la verdad es que como el whiteboard estaba un poco cambiado. Déjame recordar si lo... No, si vamos a ocupar Word, simplemente. A ver, vamos a sacar varias hojas. Yo creo que con esto estamos sobrados. Que también actualizaron el Word, pero bueno. Y tenemos este circuito que vamos a trabajar. Esta va a ser nuestra clase número 32, si no me equivoco. Si me equivoco, lo corregiré. Clase 32. Y estamos a viernes 12 del 11. 12 del 11 de 2021. Ahí, ahí. Entonces, como les decía, nosotros vamos a hacer varias partes de este problema. Vamos a aprovechar el mismo circuito y aprovechar de recapitular todo. Y con esto cerrar ya el tema. Y como les decía, el día lunes ya comenzar con trifásico, que es el último tema. Vamos a tener esas tres clases esta semana para ver el trifásico. Y me parece que la prueba tenemos a la semana subsiguiente, si no me equivoco. De hecho, vamos a revisar para no dar informaciones erróneas. Vamos a revisar rápidamente. ¿Para cuándo está fijado? ¿El 26? Ah, ya, perfecto. Si está para 26, sí, vamos a estar bien, porque de hecho ahora estaríamos cerrando esto con este problema. En realidad vamos a calcular todas las cosas que hemos estado viendo las últimas 2 semanas fácil, y quizá tres incluso. Y la próxima semana trifásico estos 3 días, y después vamos a ejercitar simplemente ejercicios acá, dudas acá, y el 26 la prueba. ¿Ya? Así que estamos sobrados de tiempo, de hecho. En 3 semanas vemos sin problemas trifásicos, porque aplicamos lo mismo que ya hemos estado trabajando. Y bueno, esto es lo que vimos en la clase pasada. La verdad es que en realidad como vamos a volver a calcular un problema donde vamos a calcular todo esto que está acá prácticamente, más las tensiones, y así que en realidad va a ser como una especie de recordatorio del mismo problema. Uno, obtenga la tensión B0 y la corriente I0. O sea, primero vamos a resolver nuestro circuito. La verdad es que aquí, por la configuración que tiene el circuito, debido a que tiene fuentes de corriente, nos conviene bastante trabajar con mallas, porque va a quedar una malla inmediatamente definida y la otra sacamos la ecuación directa. En el caso no, nos quedaría una, dos, dos ecuaciones, ¿sí? Porque esta quedaría también definida. Y en el caso de mallas, nos quedan también dos ecuaciones, pero una definida acá y otra acá, porque este valor ya es conocido, ¿sí? La corriente de ahí. Vamos a ocupar malla en particular y vamos a ver qué nos queda. Vamos a llamarla esta I1. Fíjense bien que aquí también tenemos el circuito ya en el dominio de la fase, así que en realidad lo trabajamos ahí. No vamos a volver obviamente al dominio del tiempo porque no conocemos la frecuencia a la cual está calculado todo esto. ¿Ya? Si me dieran, por ejemplo, una frecuencia, me dijeran la frecuencia angular a la que está calculada, por ejemplo, estas impedancias, ¿cierto? Y a la que están operando estas fuentes independientes, por ejemplo, podría ser 5. Ahí me podrían decir la frecuencia y yo podría volver después al dominio del tiempo. Pero no es el caso que tenemos acá, así que simplemente resolvemos en este dominio. Solución. Malla 1. En realidad malla 3. Malla 3. Vemos que claramente esta corriente está definida en esa rama, donde tenemos solamente
esa fuente de 1 con ángulo 60 amperes. Así que nos queda directamente que el I3 va a tener que tomar ese valor y como va en el mismo sentido, queda positivo. Si que fuera en sentido contrario, lógicamente nos quedaría negativo. Será entonces de 1 con ángulo 60 amperes. Vamos a poner un poquito el círculo. Y luego nos iríamos a la malla 2, perdón, a la malla 1. Malla 1. Y en esta malla vamos a fijarnos que hay una fuente de corriente que está definida. Ya, como hay una fuente acá, lo que sucede es que no aplicamos la LKB, ¿cierto? Y el I1 tendrá que ser igual a menos 3V0, que es lo que está indicando la fuente. ¿Por qué negativo? Por el hecho de que va en sentido contrario. Así que nos queda entonces I1 igual a eso que le estaba indicando, a menos 3V0. Y ahí debemos buscar obviamente lo que será el V0. ¿Dónde V0? ¿Cómo estaría definido? Recuerden que tal como cuando trabajamos con circuitos en continua, cuando estamos en el dominio de la fase, la ley de Ohm se cumple. Así que decimos la impedancia de este elemento que tiene de hecho ese signo negativo, así que es menos J2 la impedancia por la corriente que circula positivo o negativo. Nos queda entonces I2 menos I1. Este problema como que se parece al que resolvimos en la clase pasada, una estructura similar. Por algún motivo como que me parece. Y de hecho se parecen Profe, mucho. Sí, dime. ¿no es I1 menos I2? Es que si te fijas bien, está definido así, Ah, más o verdad. menos. Está Claro, definido al revés. claro. Entonces, si nos fijamos en eso, mira acá. Vamos a dejar escrito en un color verde. No había notado pensé que el más estaba arriba. Ya, Claro, perdón, profe. sí, no hay problema. En cualquier momento, si a ustedes les parece que hay un error, me dicen, no, no importa si de repente no fuera el caso, porque así lo chequeamos. Es preferible siempre eso de que encontremos cualquier error antes que se nos quede. ¿Ya? Y vamos a dejarlo escrito acá porque, como les decía, la ley de Ohm se cumple, así que tendríamos que, si esto es Z, por I va a corresponder a nuestra tensión, ¿cierto? Y esta sería la ley de Ohm. Ley de Ohm, ya, y se usa referencia pasiva, o sea, la corriente entrando por el positivo. Luego podemos reemplazar ese B0, vamos a ver qué nos queda. Y saben qué voy a hacer también, voy a guardar el archivo porque a veces yo creo que ustedes tendrán experiencia con Word que suceden cosas, así que lo voy a dejar acá, ¿no? Vamos a dejar en descargas y después nos quedamos sin la clase, ¿cierto? No sería muy bueno. Apunte, clase 32, le vamos a poner todo el nombre de una. Oye, es 12-1, ahí, así no se nos pierde todo, si que llegar a pasar algo. Bueno, entonces, le decía yo que reemplazábamos, nos queda así. Y 1 es igual a S menos 3, el B0, si se fijan bien, podemos multiplicar todo junto, ¿cierto? De una. Nos queda entonces más J6. Vamos a ponerlo así. J6 y quedaría el I2 menos I1. Simplemente reemplazamos y multiplicamos directamente. Luego nos quedaría entonces lo siguiente. Voy a dejar todo a la izquierda. Así que va a quedar, este va a quedar positivo, va a ser 1 más J6 por I1. Y nos quedaría, obviamente, el I2 va a quedar negativo si estoy dejando todo a la izquierda, menos J6 I2. Como les he comentado en otras ocasiones, lo que hay que tener cuidado es con los coeficientes y el cálculo los mismos. Ahí es donde uno tiende a generalmente equivocarse más. Porque como pueden ver ustedes, la verdad es que el método no cambia. Es lo mismo que hacíamos antes, solo que ahora, claro, tenemos estos coeficientes que son diferentes, ¿no? Vamos a checar que esté todo ok. Sí, quedaría negativo acá, ¿cierto? Positivo allá, ya está bien. Y tenemos la ecuación 1. Luego la ecuación 2 la podríamos obtener de esta malla. Aquí la verdad es que podemos hacerlo paso a paso, lo vamos a hacer así de momento, o también lo podríamos obtener directamente. Me refiero que podríamos sumar las impedancias, ¿se acuerdan? Y multiplicarla por la I2, después tomar esta impedancia y multiplicarla por I3, tomar esta impedancia, multiplicarla por la I1, no se olviden que quedan negativas, ¿ya? Podríamos hacer eso, pero en particular lo vamos a hacer paso a paso. Partimos con el 1, vamos a partir con cualquiera, ¿cierto? Se me confunden los tres colores que están ahí. Sería I2 menos I3.
Que hay uno que es ciruela, y otro que es rojo, y otro que es no sé qué cosa. Más, acá tenemos, ¿cierto? Como llegamos primero al más, nos queda entonces 10 con ángulo de 30. 10 con ángulo de 30. Aquí recuerden que nosotros omitimos cualquier más o menos. O sea, si por ejemplo acá habrá estado un menos, nosotros seguimos trabajando con más por el hecho de que estamos tomando lo que sucede en la impedancia. ¿Ya? El único momento en que nosotros tomamos un B0 es cuando claramente nos aparece en otro lado y hay que buscarlo y ahí sí lo consideramos. Si no, lo omitimos hasta el final. Así que sería más, fíjense bien, menos J2, porque ese menos, como les he comentado, forma parte de la impedancia. Así que lo incluimos, ¿ya? No es que estemos cambiando el método como lo estamos aplicando, sino que simplemente que la impedancia vale eso, ¿ya? Así que sería I2 menos I1. Y todo esto igual a 0, ya que se nos acabaron los elementos en esa malla. Aquí aplicamos obviamente la LKB simplemente, que sería el caso base que tendríamos que aplicar. Y empezamos a juntar todo. Fíjense bien que tenemos aquí positivo, me va a quedar esto. Voy a buscar el I1 en realidad primero. El I1 nos queda como más J2 por I1, me refería al coeficiente que acompaña el I1. No tenemos más I1, el I2 tenemos un 1 y tenemos también un menos J2. Así que nos quedaría así, más 1 menos J2. Y ese es el coeficiente que estaría multiplicando nuestro I2. Escribo un poquito mejor el I2. Ahí. Estamos bien, ¿cierto? Nos queda negativo. Después el coeficiente que tendríamos multiplicando el I3 sería simplemente menos 1 y 3. Menos 1 y 3. No olvidemos que el I3 lo conocemos, así que después lo vamos a reemplazar. De hecho, en un breve momento. Y esto igual, obviamente, acá me va a quedar el 10 menos 10 con ángulo de 30. Claramente yo podría incluso haber pasado directo el I3. Vamos a hacerlo en el paso siguiente. J2 y 1. Acá me queda tal cual. Más 1 menos J2. Nos queda el I2. Y después podemos, ¿cierto?, reemplazar el I3 por acá. Va a ser simplemente 1 por I3. En realidad podría haber puesto I3, pero para ser consistente y que se note que en realidad es una tensión y no solamente una corriente que estamos operando, lo hacemos así. ¿Y cómo nos queda esto? La verdad es que podríamos, a ver, reemplazarlo. De hecho, sí, lo voy a reemplazar de una. Vamos a reemplazar de una. Ahí. 1 con ángulo 60 menos 10 con ángulo 30. Hay veces que me quedan números que quedan como bien cerrados, así. Y hay veces que no, así que por lo mismo yo hay veces que los voy a dejar así directamente. No lo voy a operar, así que obviamente no nos queda de una buena manera. Me parece que aquí puede quedar bien. Para dejarlo expresado me refiero como un solo número y sin tener que aproximar. Eso es lo que no queremos en principio. Al menos no en esta etapa previa. Sino que al final aproximamos lo que corresponde. Veamos qué nos queda. Se fijan que nos queda, en este caso, 9,14,8 con ángulo de menos 153,1, si lo dejáramos en 4 cifras significativas. Yo lo voy a dejar así tal cual como está, ¿ya? Voy a dejar así la ecuación y después lo ingresamos a la calculadora tal cual. Más que nada para no aproximar muy pronto en nuestra resolución del problema. Tampoco es que vaya a generar grandes diferencias, pero no perdemos nada con dejarlo así. Y bueno, una vez que tenemos esto, podemos entonces resolver. Podemos calcular las corrientes I1 y 2, ya conocemos la I3, y con eso podríamos obtener lo que sería el B0 y el I0 que nos están pidiendo en este problema. Ahí. Y aquí vamos a dejar un poco más grande, ya que dejé la expresión completa, ¿cierto? Así que nos queda. Y voy a dividir también. Dividir esto me refiero. Para que haya menos posibilidades que nos vayamos a equivocar y que se nos confunda algún término con otro. Nos queda 1 más J6. El primer coeficiente. Menos J6. Después acá J2. Acá 1 menos J2. Tendríamos entonces el I1 y el I2. ¿Ese qué color es? Rosa. Que la verdad que siempre lo miro y me parece rojo, pero en realidad se parecen mucho. Ahí. Luego arriba tenemos 0. Y acá tenemos el 1 menos 60, que elegí no aproximarlo, no calcularlo, porque en realidad, ¿para qué? ¿Ya?
Y una vez que tenemos eso, podemos calcular entonces las corrientes, que nos darían lo siguiente, I1 e I2. La I3 también está por ahí, ¿cierto? De hecho, la vamos a dejar por acá la I3, porque ya la conocemos y queremos que estén todas juntas por acá. Sería 1 con ángulo de 60, si recuerdo bien. Vamos a revisar, que a veces la mañana uno anda medio dormido. Sí, esa. Y calculamos. Como pueden ver, es lo mismo que hemos hecho antes. Si tienen alguna duda, siempre pueden consultar. Más que nada, por lo general me gusta ir reforzando bastante lo que hemos visto y hacer ejercicios, porque siento que así queda un poquito más claro. Y les recomiendo también practicar de esa manera. En base a las guías, ahí, ¿cierto? Y los problemas de la clase. Mi recomendación siempre es que por mucho de que uno de repente está en la clase, o más aún si no están en la clase, es que realicen los problemas por su cuenta y traten de llegar al resultado, ¿ya? Porque a veces verlo, la verdad es que no es suficiente. ¿No? Que hay que resolverlo uno y decir, ah, bueno, llega a los mismos resultados, si hubo alguna diferencia, pueden ver en el video mismo, ¿cierto? Pero no quedarse solamente con los problemas como se resolvieron. Ahí. Tenemos agregado ya, está correcto, 1 más J6, menos J6, J2, 1 menos J2. Y ahora agregamos el B. Abajo tenemos el número que no quise aproximar. Recuerden que tengo que dejarlo en paréntesis. Cada vez que agrego un número en forma polar, para que dé correcto o para que lo tome correctamente la calculadora, lo debo poner en paréntesis. Si no, me da un error de sintaxis, no lo reconoce, la verdad. 10 con ángulo de 30. También es un error bastante común que uno se puede olvidar de poner los paréntesis, ya, pero en este caso es obligatorio. Ahí lo guardamos, ¿cierto? Ahí nos dio el mismo número y procedemos entonces a calcular la inversa de A y eso lo premultiplicamos por el B, por lo que tendríamos entonces las corrientes, I1 y I2. Ahí calculó, me quedan bien parecidas al menos en magnitud. Me queda 13, no iguales obviamente, 13,31 con ángulo de menos 139,1. Menos 139,1. Estos son amperes, lógicamente, y tenemos la otra corriente que tiene una magnitud de 13, ¿saben que lo voy a dejar como a 50 ya? Que como se aproxima a ese 9, me aproxima al otro, lo vamos a dejar en 50. Ahí. Menos 148,6. Ahí. Y tendríamos las corrientes. Ahora, una vez que ya hemos calculado las corrientes, podemos entonces proceder a obtener nuestro B0 y 0. El B0 dijimos que era menos J2 con ese por I2 menos I1. Les pregunto a ustedes, ¿qué será el I0? ¿Qué es el I0 en base al circuito? Aquí también podemos pintar, ¿cierto? Porque está grueso el lápiz, parece que lo engrosé yo. Y Ah, 0 es igual a menos I2. ya, revisemos bien por dónde está pasando el I0, mira. Menos Fíjate, I3. sí, a lo que me refiero es Hay que, I3 menos I2. claro, pasan dos corrientes, ¿cierto? Por eso estaba pintando acá. Ahí. Entonces, esto, la verdad es que nos ayuda a veces porque cuando uno está mirando el circuito puede de repente ver una sola corriente, pero claro, si yo voy y pinto por donde están pasando las corrientes, te das cuenta que ahora es evidente que por esa rama me circulan dos y circula efectivamente, como tú dices, la I3 menos la I2. Siempre positiva la que va en el mismo sentido de la corriente que estamos buscando y negativa cualquiera que esté en sentido contrario. Así que ya, tenemos el I0, lo voy a anotar I3 menos I2. I0, voy a poner aquí en definitiva, como que no estoy respetando los márgenes, ¿cierto? Pero bueno. Y 0 lo vamos a dejar ahí. Dijimos que era I3 menos I2. Y esto lo vamos a anotar ahí. Y 0. Y también tenemos que calcular el B0. El B0 la verdad es que ya lo teníamos definido. Era menos J2 por I2 menos I1. Voy a poner en azul. Menos J2. Ahí. Menos J2. Era por I2 menos I1, ¿cierto? Voy a mirar igual que la verdad es que a veces, por la memoria muy frágil, I2 menos I1. Especialmente esta parte del semestre ya y del año. Ahí.
es 0. Y procedemos a calcular. Me pregunta Andrea si es que el problema o el teorema de superposición entra en la prueba. La verdad es que sí, por lo general nosotros lo incluimos. De todas maneras, en la próxima semana le vamos a confirmar los problemas que van a entrar y también la metodología, porque estamos pensando en que más que automatizar la revisión, yo creo que lo que nos va a hacer resultar mejor, a pesar que igual es bastante trabajo en la revisión, que son total entre dos paralelos 120 estudiantes, es que sean 3 problemas en el pool de problemas, como hacemos últimamente, y le indicamos a ustedes los tipos que van a hacer. Es muy probable que sea uno, por ejemplo, de teorema de superposición, que sea otro calcular potencia y otro de trifásico, ¿ya? Que es lo que vamos a ver después. De todas maneras, eso lo vamos a confirmar, ¿sí? Igual es bastante trabajo, pero creemos que es la mejor manera, porque igual, incluso con la revisión automática, hay de repente expresiones que no las toma correctas, a pesar que son correctas matemáticamente ya. Nos hemos dado cuenta de eso. Por eso nos hemos tardado un poquito más de la cuenta, ¿ya? Y estamos trabajando para terminar esta semana también, por lo mismo. Hay noticias, las noticias que están en revisión, pero estamos tratando de dejarlo listo. Lo que pasa es que en realidad nos ha tomado bastante eso y con todos los cursos queda súper poquito tiempo para trabajar, pero estamos avanzando en eso. ¿Ya? Yo sé que lo ideal sería tenerla, no sé, pues, instantáneamente, o máximo 2 semanas, pero es complicado. Especialmente las condiciones actuales, donde siendo honesto, yo la verdad es que estoy súper descontento, podríamos decir, con el tema de que nos obliguen a venir a la universidad. Esa es la realidad. Se pierde mucho tiempo con ese tema de las clases híbridas. Estoy quedando grabado, pero de hecho a veces no llega nadie y uno tiene que estar ahí perdiendo tiempo, cuando podría hacerlo fácilmente en su casa y no perder 1 hora y media de viaje, ¿cierto? Pero está bueno ya de reclamar y mejor resolvemos el problema. ¿Qué les puedo decir? Entonces, al final, mejor nos centramos en resolver el problema. Así después no me retan. Y bueno, era I3 menos I2. El I3 lo tenemos ahí, así que vamos a calcular directo. I3 es 1 con ángulo de 60. A pesar de eso, igual, no sé si ustedes han escuchado que hay informaciones de que el próximo año sería presencial. ¿Le han comentado algo acerca de usted, a usted acerca de eso? Ya como que está esa información dando vuelta por ahí. Ojalá se resuelva todo. Sí, en definitiva, como dicen, una vez que, claro, es que una vez que estemos todos vacunados con todas las vacunas y eso, la verdad es que en principio no debería existir inconveniente. Aunque a mí lo que me preocupa a veces es el tema del aforo, porque igual no sé si será aforo limitado. No sé. Esta es la I3, ¿cierto? Era I3 menos I2. O sea, es la I0 en realidad. Sí, está bien, así que lo vamos a anotar. 14,39. Porque yo la verdad es que estaba haciendo, de hecho tengo que hacer 3 clases a la semana que son híbridas. Y las salas, para que ustedes tengan una idea, imagino que a alguno de ustedes les estará tocando así, las de 100 estudiantes, esas típicas del quinto piso, del fin, he contado 60 sillas. Y a las salas como de 60, 65, 30. Y los cursos son gigantes, entonces como por ahí está medio complicada la situación. De hecho, yo tengo un curso de 130 estudiantes, sin paralelo, 130 así directamente. Entonces me imagino cómo será en el caso de la vuelta a la presencialidad con cursos así. Ya, esto es menos J2, la I2 es la 13,50, con ángulo de menos 148,6. ¿Se imaginan una cantidad así de estudiantes en una sala? De hecho, no caben, porque no hay sala que los mantenga. Y 13,31. Menos 139. Y con aforo limitado, más complejo. Menos J2, la I2 es 13,5 con ángulo menos 148,6. El I1 es ese, ¿cierto? Ahí. Y nos da lo siguiente: 4,45, 6, con ángulo de 41,2. Ah, esto no es amperes, estos son el voltaje, ¿cierto? Que calculamos.
Y ahí tendríamos entonces el B0 y el I0. Quiero saber si se entiende lo que realizamos recién. El proceso, el procedimiento, en realidad, como pueden ver, es lo mismo que hacíamos antes, igual lo hemos estado realizando en varias ocasiones. Hoy vamos a resolver un problema calculando todo lo que hemos estado realizando hasta ahora. Potencia activa, reactiva. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a calcular ahora? Como les decía, vamos a calcular las potencias activas y reactivas absorbidas por los resistores, capacitores e inductores. Ese va a ser nuestro problema 2. Ya tenemos calculadas las corrientes, así que en principio tenemos bastante trabajo hecho, ¿cierto? Así que más que nada es aplicarlo. Calcule las potencias activas y reactivas absorbidas por los resistores, capacitores e inductores. Y reactivas, voy a poner este en negro, ahí, reactivas lo voy a poner en morado. Y reactivas. Absorbida, esto es muy importante, ¿cierto? Porque implica que usamos referencia pasiva. Ref pasiva. ¿Sí? Por los resistores, capacitores e inductores. En realidad, por el resistor, capacitor e inductor son solamente uno cada uno. Por los. Ah, que no escribí por. Ahora sí. Por los resistores, capacitores e inductores. E inductores. ¿Y dónde están los capacitores, resistores e inductores? Voy a copiar todo. Voy a ver si puedo copiar todo hecho. Vamos a ver cómo nos funciona esto. A ver, ahí yo creo que me conviene copiar. Voy a llevarme el circuito nomás. Ya. Esto lo puedo recortar también, si recuerdo bien. Ahí. Ahí. En realidad le podría haber hecho. Ahí lo puedo mover donde quiera, ¿cierto? Ya. Y bueno, tenemos las corrientes, así que las voy a escribir acá. Nosotros ya conocemos los valores. Este era el I3. Tenemos el I2, perdón, el I1. Y acá el I2. Y los valores son los que nosotros tenemos acá. Puedo copiar esto, ¿cierto? Estoy como. Me tuve que cambiar a Word porque se actualizó el whiteboard y por algún motivo como que anda medio extraño. Como que no funciona tal cual. Ya. Entonces, nos piden las potencias activas y reactivas. Nosotros aquí podemos ver que claramente para el caso del resistor solamente va a consumir potencia activa y ellos van a consumir solamente potencia reactiva. Partimos entonces con P. Le vamos a llamar P sub 1, 2, o sea, un ohm. ¿Saben qué? Le vamos a dar numeración mejor para ser un poquito más consistente acá. Le vamos a poner un 1, le vamos a poner un 2 y le vamos a poner un 3. ¿Ya? Porque si no se nos iba a ver un poquito desordenado. P1 va a ser 1. No se olviden que es la parte real, de hecho, ¿cierto? La parte real de 1 por la magnitud de la corriente que lo circula al cuadrado. Lo que está dentro de estas llaves sería simplemente el valor de la potencia compleja, ¿cierto? Eso es lo que estoy poniendo acá. Sería entonces, puede ser I3 menos I2 o I2 menos I3. Cualquiera de los dos nos va a servir. Y eso al cuadrado. ¿Sí? Tenemos también que la potencia P2 y P3, la potencia activa, va a ser simplemente cero. Sabemos que no van a consumir potencia activa estos inductores y capacitores. ¿Qué más podemos calcular? Oh, me aparece una línea. La hice yo. No me di cuenta. La eliminamos. Ahí. Ya, tenemos eso. Nos queda obviamente reemplazar los valores y escribir acá nuestro valor de P1. Vamos a expresar también lo que sucede con el Q1, que va a ser 0 VA reactivos, y vamos a tener el Q2. ¿Qué sería Q2? Recuerden que va a ser la parte imaginaria. Vamos a ver aquí que en realidad nos queda como, nos va a quedar un J algo,
J algún número. Esto va a ser el J3 por la corriente que lo circula, específicamente su magnitud, ¿cierto? Circula solamente el I1 al cuadrado. Lo vamos a dejar aquí expresado y listo para calcular. Q2. Y nos quedaría obtener el Q3. Ya, ¿por qué son cero? Porque lo que sucede es lo siguiente. Cuando nosotros calculamos la potencia activa es la parte real. De hecho, saben que lo voy a anotar acá arriba, para que quede como un recordatorio. La potencia activa es la parte real de la potencia compleja. Eso es lo que estamos calculando. Entonces, en el caso de un resistor, como nosotros vamos a calcular, y va a ser la impedancia por la magnitud de la corriente que circula al cuadrado, nos va a quedar siempre un número real, para el caso de un resistor. Pero si yo calculo esto, por ejemplo, acá, va a ser, supongamos, J3 por la magnitud de I1 al cuadrado. ¿Cuál es la parte real de esto? Naturalmente aquí me va a quedar un número, ¿cierto? Va a ser, por ejemplo, inventándolo, ¿ya? J16. ¿Cuál es la parte real de J16? Es 0, ¿cierto? Porque estamos hablando que es 0 más J16, por tanto la parte real es 0. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Claro, y lo mismo sucede en el caso contrario. Si yo quisiera calcular la parte imaginaria de la potencia compleja que circula a través de este elemento, claramente me va a quedar solamente parte real, y la parte imaginaria va a ser 0. ¿Ya? Esto es algo que nosotros igual revisamos, pero nunca está de más recordarlo. Voy a dejar expresadas así las ecuaciones que usamos. Por eso es que a priori yo puedo saber directamente que ningún capacitor o inductor va a consumir una potencia activa y tampoco un resistor va a consumir potencia reactiva. ¿Ya? Solamente activa el resistor y reactiva capacitor y inductor. Q, esto era la parte imaginaria de S. Y aquí podríamos poner obviamente la parte real de ¿qué cosa? De Z por la corriente, la magnitud de la corriente al cuadrado. Esta es la parte imaginaria, ¿cierto? Ahí. De Z, ahí. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Ahora, nos queda obtener la Q3. Y en Q3 hay que tener cuidado con esto, porque en realidad va a ser nuevamente la parte imaginaria de la impedancia que tiene el elemento, que sería menos J2, ¿cómo está? Multiplicado por la magnitud de la corriente que lo circula. Pero aquí circulan dos corrientes. Puedo tomar la I1 menos la I2, o la I2 menos la I1. Va a dar lo mismo porque en realidad nos interesa la magnitud. ¿Ya? Así que voy a tomar en particular la I1 menos la I2 al cuadrado. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque yo les comentaba también en clases anteriores que el error más común, literalmente el más común, es que restan las magnitudes de las corrientes. Y eso es incorrecto. Aquí se restan las corrientes y después a esa corriente resultante le tomamos la magnitud y la elevamos al cuadrado, que es diferente. Ya no, solo remarco para que no cometan ese error. ¿Y saben qué? Puse eso ahí. Esto no va acá. Esto va ahí. Está más abajo. Porque este es el Q3, ¿cierto? Ahí. Y este también es un error común, escribir las cosas donde no van. Y vamos a ponerla donde corresponde. Oh, ¿y dónde se fue? ¿Desapareció? Bueno, la ponemos acá de nuevo. Creo que se fue hacia arriba. Ahí quedó, pues miren. ¿Saben qué? Vamos a deshacer esto y la voy a borrar simplemente. Estoy como recién acostumbrando a Word porque la verdad es que no me gusta mucho. O sea, prefería obviamente la otra alternativa que ocupaba, el whiteboard, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a tomarlo así, ¿no? Ahí. Después ya me acostumbraré. Me juntó las cosas, al menos me juntó un poco lo que está en rojo. Después yo creo que voy a usar simplemente un software de dibujo, de plano. Ahí tengo control total. Ya, ahí estaría cierto el Q3. Nos queda entonces calcularlo. Vamos a partir primero con el P1. P1 recuerden que era 1 por la magnitud al cuadrado de la diferencia de esas corrientes. Así que lo vamos a hacer acá. Yo podría poner en la calculadora los valores directamente. O sea, fíjense bien que podríamos poner claramente la parte real de esto va a ser simplemente el mismo número, pero lo vamos a escribir igual.
Vamos a escribir el 1, vamos a poner acá el paréntesis al cuadrado. Voy a anotar aquí el valor absoluto. Esto es lo que permite obtener la magnitud, por si acaso, ¿ya? Y le quito esto, voy a ponerle otro paréntesis, solamente para asegurarnos que no hayan errores de sintaxis. Y aquí vamos a restar los fasores, que requerimos, obviamente, estar restando. Sería el I3, que dijimos que era 1 con ángulo 60, que está ahí, ¿cierto? Estoy tapando justo ahora. 1 con ángulo 60. Ahí. Y luego tendríamos el otro fasor, que era el I2, que sería 13,5 con ángulo de menos 148,6. Así que lo ponemos acá. 13,5 con ángulo de menos 148. 148,6. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden preguntarse, pero bueno, y no puse la parte real. ¿Por qué no puse la función parte real? Porque evidentemente me iba a quedar solamente un número real. O sea, yo lo podría haber incluido. Podría haber puesto aquí de esta forma, miren. Alfa, lo presiono 2 veces para que quede enclavado, para que quede como activo de forma continua. Pongo real y va a ser el mismo proceso de calcular la parte real. Lo que pasa es que naturalmente, como estoy buscando la L, ahí está. Como tenemos cierto que el número es un número real, nos va a dar lo mismo que nos dio arriba. Second a la derecha y me voy al final, y obvio que me da lo mismo, ¿cierto? La parte real del 206,9, que de hecho debería ponerlo como 207,0, ¿sí? Va a ser lo mismo. Vamos a dejar como 207,0. Para ser consistente, ya que estoy usando 4 cifras significativas, y redondeo la última. Ahí. Ahí. Watts, ¿cierto? Luego tendríamos que calcular qué pasa con el Q2. Para el Q2 la verdad es que sí tiene bastante sentido poner imaginario porque en realidad lo que hace es que me va a quitar el J. Porque si yo lo calculo sin, por ejemplo, poner la parte imaginaria o calcular la parte imaginaria, lo que hace es que me deja un J algo. Por eso es que yo sé a priori que obviamente solamente va a tener un consumo de potencia reactiva. Vamos a ponerlo completo para que me dé el número. Imag, ¿dónde está la I? Estoy medio ciego, ahí sí. Imag, la M está por acá. Lo bueno es que puedo reciclar, ¿cierto? Así que después para las otras lo voy usando lo mismo. Ya. La impedancia. ¿Cuál es la impedancia? Es 3 simplemente, J3 en realidad. J3, no encuentro J, ahí está el J. Ya, J3. Y aquí la verdad es que dice la magnitud de I1. Yo aquí no hace falta que haga una diferencia. O sea, yo podría simplemente poner, después obviamente lo voy a tener que agregar para el otro caso, ¿cierto? Pero puedo hacer esto. Puedo borrar todo esto. Y aquí pongo la magnitud directamente, porque no había que operar nada, no había que restar ninguna corriente, ninguna dos corrientes. Ahí. Déjame ver si está bien. Sí, ahí está bien porque la parte imaginaria es la que tiene ese paréntesis de afuera. Y aquí yo pondría entonces la magnitud. ¿Cuál es la magnitud del I1? Claramente es 13,31. Lo puedo hacer porque es una única corriente. ¿Ya? Opero y me queda entonces 531,5. ¿Qué pasaría si yo no le hubiera puesto la función imaginaria? O para obtener la parte imaginaria. Obviamente me va a dar el J 131,5. ¿Por qué me quedo con ángulo 90? Porque J, en este caso 531,5, es lo mismo que 531,5 con ángulo 90. Es cosa que nosotros recordemos cómo se representaban los números complejos. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, yo podía decir esto? Supongamos que tenemos acá nuestro eje o plano imaginario, plano complejo, perdón. Lo tenemos ahí. Y yo digo entonces, un número acá, que por ejemplo fuera, damos cualquier cosa, 10. Ese es un J10. También se puede representar como la magnitud, que sería 10, el largo de ese segmento, con el ángulo 90. ¿Cierto? O sea, totalmente válido. Lo menciono igual, quizás es algo que ya lo tenía asimilado, pero nunca está de más recapitular. Así que nos queda 531,5. Ese es el valor. Vamos a poner bien aquí, Q2 igual a 531,5. Volt-ampere reactivos. Y eso se anota siempre con minúscula, ¿ya? A veces en algunos libros erróneamente ponen así, en otros casos lo ponen así, ¿ya? Y no, ni tampoco así. La forma correcta es ponerle simplemente var en minúscula.
Y ahora, una vez que tenemos eso, ya está bien anotado, ¿cierto? Nos queda calcular la otra potencia compleja, o la otra potencia reactiva. Voy a tomar esto de acá. Ahora voy a borrar la magnitud que anoté que era de la corriente I1 y voy a poner absoluto. El valor absoluto va a calcular la magnitud del fasor resultante que vamos a obtener. Aquí adentro voy a poner la resta de los fasores. También esto lo pueden hacer paso a paso, ir de uno en uno. Primero restar las corrientes, después ver la magnitud, elevarla al cuadrado y después multiplicarla por el número, por la impedancia. Y por último, calcular la parte imaginaria. Lo pueden hacer sin ningún problema. Aquí voy a poner entonces las corrientes, sin olvidarme de algo importante. Cambiar aquí que ya no es el J3, sino que es menos J2. Con el menos, que es importante. Y aquí pongo las corrientes. Eran I1 menos I2. 13,31 con ángulo menos 139,1. Luego, acá tenemos la 13,5 con ángulo de menos 148,6. Ahí. Ya. Y nos queda menos 9,929. Lo vamos a dejar así. Menos 9,299. Recuerden que estoy usando 929, ahí sí. Estoy usando 4 cifras significativas. Vamos a ponerle aquí Q3, que era, como les estaba indicando, menos 9,929 bar. Es muy importante que dejen el menos. El menos forma parte del número. No poner el menos, podemos decir que invalida el resultado. ¿Ya? Así que mucho cuidado con eso. Porque me está indicando a mí que es una potencia reactiva, pero que es la que está absorbiendo un capacitor. Y de hecho, nosotros podríamos anular potencia reactiva absorbida por un inductor con un capacitor. Y de ahí viene el sentido de lo que se llama la compensación del factor de potencia, que es algo que nosotros no vemos en el curso. Sin embargo, se aplica en el mundo real. Se busca corregir ese factor de potencia. Así que bueno, tenemos entonces ya calculadas las potencias. Vamos a mover un poquito esto. Quiero que ustedes me respondan si es que se entiende lo que hemos realizado hasta ahora. Y procederemos a calcular el factor de potencia, que estaría entregando la fuente que tenemos ahí. Mientras yo arreglo esto un poquito para que no quede tan apretado ahí. Profe, Dime, eh, ¿cuánto le dio la potencia reactiva, la última? menos 9,929. Ah, ya. Y que sea negativo representa algo en específico. Sí, pues representa que de hecho es una potencia que está absorbiendo un capacitor. Eso es lo que representa. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Pues nada. Porque como les decía, nosotros después, por lo general en el mundo, lo que nosotros veríamos es lo siguiente, que la mayoría de las cargas son inductivas. ¿Por qué? Porque todos los motores eléctricos tienen bobinas, que son finalmente inductores, y ellos van a hacer que se empiece a trazar la corriente. Y en las fábricas, en las industrias, generalmente hay muchos motores. Incluso en nuestra casa hay muchos motores. ¿Ya? Capacitores hay muchos menos y por tanto generalmente se usan para efectivamente hacer que la corriente se acerque un poquito más a la fase de la tensión, para así disminuir las pérdidas. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en el caso de las industrias, se les cobra en base a eso también, se les cobra según factor de potencia. ¿Ya? Porque como yo tengo como la distribuidora tiene que enviar más energía que la que realmente se está ocupando, tiene que tener todas sus líneas, sus transformadores dimensionados para una mayor circulación de corriente, siendo que no se está ocupando realmente. Como es poco práctico. Por eso es que cobran esa especie de penalización con respecto al factor de potencia. Y las industrias, para pagar menos de esa, entre comillas, multa, mejoran su factor de potencia, poniendo capacitores. Y de hecho, bancos de capacitores. Porque tiene ese efecto de anular la otra potencia absorbida. Así que, punto 3. Sería calcular el factor de potencia visto por las fuentes independientes del circuito. Calcule el factor de potencia. Claramente podríamos calcular potencia aparente, ¿cierto? Potencia compleja, pero en realidad recuerden que la aparente es simplemente la magnitud de la potencia compleja. Y aquí nosotros ya estamos calculando potencias complejas aquí adentro. Lo que pasa es que la estamos usando solamente para calcular la potencia activa y la reactiva. ¿Ya? Pero en sí, si nosotros quisiéramos la compleja, no calculamos esto.
la parte imaginaria ni parte real. El factor de potencia visto por las fuentes independientes del circuito. Estamos sacando harto jugo al problema, la verdad, pero esa es la idea. Independientes del circuito. Y además hay que indicar si es que en adelanto o en atraso. Indique si son en adelanto o en atraso. En adelanto o en atraso. ¿Ya? Así que vamos a tomar el circuito nuevamente. Déjenme ver si ahora lo puedo tomar con esto. Ah, sí, ahí sí puedo. Los numeritos la verdad es que no me los voy a llevar. Y esto lo voy a copiar. Vamos a ver si es que lo copio y lo pego bien. Vamos a intentarlo. Ah, sí, estuvo relativamente bien. Al menos no quedaron arriba, otro lugar, nada que ver. Lo que sí voy a hacer ahora es tomar esto y desplazarlo un poco. Conocemos las corrientes, así que podemos calcular. Como que está medio corrido. Ya. Entonces, vamos a definir primero analíticamente cómo serán esas expresiones y después obviamente lo calculamos simplemente. Primero, para poder calcular los factores de potencia vistos, nosotros tenemos que usar referencia activa. ¿Ya? Aquí hay que usamos referencia activa. Porque estamos asumiendo que las fuentes entregan potencia. Ese es el motivo. Y partimos. Tenemos la tensión, la vamos a llamar BF2 a esta tensión. Y si vamos a usar referencia activa, la corriente que tenemos que tomar es esta. IF2, en ese sentido. Porque obviamente la corriente debe salir por el positivo si queremos que sea referencia activa. En el caso de acá, de esta fuente, le vamos a llamar IF1, claramente una fuente de corriente, así que lo que nos queda en este caso conocer sería la tensión, que tendría que tener la siguiente referencia. Menos más BF1. ¿Por qué menos más? Porque así la corriente salga por el positivo. Tengamos efectivamente referencia activa. Eso es bien importante. Si lo hiciéramos al revés, obviamente nos da erróneo. Porque no va a estar diciendo que el elemento está entregando potencia cuando estaría, por ejemplo, absorbiendo, o que está absorbiendo cuando realmente está entregando. Así que cuidado con eso. Y procedemos. Así que para la fuente 1, que obviamente es la que nosotros definimos acá, se tiene que el IF está listo. ¿Ya? Y vamos a tener entonces que el FP1, le vamos a llamar simplemente así, va a ser el coseno de la diferencia de los ángulos siguientes. Del voltaje F1, el ángulo de voltaje, ¿cierto? Menos el ángulo de la corriente IF1. Claramente nos falta conocer BF1. ¿Dónde está BF1? Aquí lo calculamos. Para obtener BF1, aplicamos una LKB en la malla 3. LKB en la malla 3. Y decimos entonces, menos BF1. Vamos a poner acá. Más este resistor, ¿cierto? En realidad esta tensión que tiene el resistor de 1 por la I3 menos la I2. Ese es rojo, sí. La I3 menos la I2. Y eso igual a 0. Naturalmente despejamos y nos queda entonces de la siguiente manera. Nos va a quedar BF1 va a ser igual a 1 por I3 menos I2. Ese es otro color, ¿no? Rosa. Bueno, de ahí tengo el rojo. I3 menos I2. ¿Sí? Y ahí podemos calcular. Vamos a ver qué número es, porque nos interesa, recuerden, el ángulo, porque aquí ya lo conocemos, nos falta conocer el otro. Vamos a ver qué sucede. Y tenemos acá entonces el 1, en realidad va a ser la diferencia, ¿cierto?, de las corrientes, porque al multiplicarla por 1 va a quedar lo mismo, numéricamente al menos, y sería I3.
Uno con ángulo 60, si recordamos, ¿cierto? Y la I2. ¿Dónde está la I2? No la copié de nuevo porque en realidad ya la hemos copiado 2 veces, así que la podemos buscar acá. 13,5 con ángulo de menos 148,6. 48,6. Ese es un 8, ¿cierto? Lo estaba viendo como un 0. Y nos queda ese ángulo, 33,31 le vamos a poner. ¿Cuánto sería el número? Claramente ustedes pueden ver que no nos interesa mucho la magnitud, la verdad. Nos interesa solamente para este caso el ángulo. Que nos quedó, como le estaba diciendo, 33, bueno, un número malo ya. 33,31, ahí sí. Volt. Por lo tanto, nos quedaría entonces que el FP1 sería simplemente el coseno del ángulo que tenemos acá, que es 33,31. Siempre es primero el ángulo de voltaje y luego el ángulo de la corriente. ¿Y el ángulo de la corriente cuál es? 60. Ya. ¿Cuánto nos da esto? Calculemos. ¿Dónde tengo acá está. Coseno de 33,31 menos 60. Nos dio 0,8935, le voy a dejar. 0,8935. No se olviden que aquí no tenemos ninguna dimensión, o sea, no tenemos ninguna unidad, es adimensional. Pero me interesa conocer si es que es en adelanto o en atraso. ¿Qué creen ustedes? ¿Será en adelanto o en atraso? O sea, hay varias formas de descubrirlo. Vamos a ver. Miren bien acá. Bote imaginario, el eje real. Si yo dibujara un bosquejo de cómo estarían nuestras corrientes y nuestras tensiones, bueno, nuestra tensión y nuestra corriente, el BF1 tiene un ángulo de 33,31. Pongámosle que es así. Bueno, eso es casi 45, ¿cierto? Pongámosle que es así. BF1. Lo hice aproximado nomás, ¿ya? ¿Y la corriente cómo va? Es ángulo de 60, ¿cierto? Ahí está. O sea, quiere decir que en realidad va como por acá. Es más pequeña en magnitud, mucho más pequeña. ¿Sí? Vamos a poner ahí. ¿Cómo sería? ¿En adelanto o en atraso? Adelanto. En adelanto, efectivamente, porque es la corriente la que nosotros consideramos. Así que lo correcto sería precisamente eso. En adelanto. Y esto es parte de la respuesta, porque no es lo mismo que sea en adelanto o en atraso. Porque la corriente va adelantada con respecto al voltaje. Va cortando antes, por decirlo así, los ejes, el eje real y todo. Eso va rotando en ese sentido. ¿Se dan cuenta que esa es una manera de poder verlo? Me pregunta Andrea, ¿de qué otra manera se puede hacer? De la siguiente manera. Si ustedes calculan este ángulo que está acá, ese ángulo es igual, por si acaso, al ángulo de la impedancia equivalente, ¿viste? ¿Y para qué me sirve eso? Si ustedes se dan cuenta, este número era negativo. Si el número que me queda acá es negativo, eso quiere decir que la carga que predominó fue la capacitiva. Si queda negativo el ángulo, es porque predominó la carga capacitiva. Y cuando hay carga capacitiva, se va a dar esto siempre. El voltaje es el que se me atrasa, pero bueno, nosotros lo interpretamos como que se adelantó la corriente, por la oposición que presenta el capacitor a las variaciones de voltaje. Y por eso es que el voltaje es el que se queda como un poquito atrás. ¿Sí? Esa es otra alternativa. Si lo que queda acá adentro queda negativo, podríamos decir eso. ¿Ya? Pero por lo general, ¿yo qué recomiendo? Verlo con los fasores. Me parece a mí que es como más evidente. Claro, implica dibujarlo, pero tampoco es como que sea mucho más. Y luego nos quedaría hacer el siguiente cálculo, que es el último que vamos a hacer, para obtener el factor de potencia de la fuente 2. Lo voy a anotar acá ya. Para, ¿cómo lo dije ahí? Para la fuente 1, aquí vamos a poner para la fuente 2. Voy a dejar eso viéndose igual. ¿Ya? Para la fuente 2. Y en el caso de la fuente 2, la verdad es que es bien directo. No hay mucho que hacer porque nos va a quedar simplemente esto. Mira. Va a ser el factor de potencia, 2 le vamos a llamar, el coseno del ángulo de la tensión BF2 menos el ángulo de la corriente F2. Pero nosotros conocemos todo ya prácticamente. Prácticamente. ¿Cómo nos queda entonces? Y de hecho, ¿saben qué? Debería poner aquí la corriente, porque la corriente en realidad está acá.
Se dan cuenta que el BF2 ya está, el ángulo es 30, pero la corriente en realidad depende de I2, o sea, es igual a menos I2. Y F2 es igual a menos I2. Vamos a ponerle aquí, donde, borré la N, ahí sí, donde IF2 es igual a menos I2. ¿Por qué es relevante? Porque obviamente nos modifica el ángulo ese menos. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando algo así el día miércoles? Creo que lo estuvimos trabajando. Si no, bueno, lo estamos trabajando ahora. I2. ¿Dónde está I2? Sería 13,50 con ángulo de menos 148,6. Oh, no lo puedo tomar solamente eso. ¿Y puedo tomar solamente esto? Bueno, 13,50 con ángulo de menos 148,6. Vamos a recordar. Con ángulo de menos 148,6. Ahí. ¿Ya? Y esto obviamente por menos. Vamos a correrlo un poquito. Ahí, vamos a borrar esto. Y le vamos a poner el menos acá. ¿Sí? ¿Y qué efecto genera? La verdad es que nos rota nuestro fasor en 180 o menos 180. Eso es el efecto que genera, porque el menos 1, recuerden que era 1 con ángulo de 180 o 1 con ángulo de menos 180. Si no quieren pensar en eso, bueno, lo pueden hacer así. Pero es el efecto que va a generar. 13,5 con ángulo de menos 148,6. ¿Y qué nos va a quedar? Miren, nos queda un ángulo de 31,4. ¿Se dan cuenta? Y F2 va a ser igual entonces a la magnitud queda tal cual y el ángulo quedó de 31,4 grados. Y esto está en amperes. Fue una rotación simplemente. Pueden calcular ustedes si es que no, sé, no les convence, simplemente haciendo esto. El menos 148,6, ese menos 1, o ese menos en realidad es un menos 1, que se representa como 1 con ángulo 180. Si yo multiplico dos fasores que están en forma polar, las magnitudes se multiplican, en este caso 1 por el 13,50, queda tal cual la magnitud, pero el ángulo, vemos que se suman. Va a ser el menos 148,6 más los 180. Y ahí nos queda el ángulo que ustedes acaban de ver, 31,4. De ahí viene. En definitiva, nos queda esto. El factor de potencia 2 va a ser igual al coseno de, el ángulo de tensión era 30, ¿cierto? Si no me equivoco, sí, era 30. 30 menos este ángulo, 31,4. Ahí, voy a ponerle amper, nada que ver. Ahí. ¿Cuánto nos queda eso? La verdad es que va a estar ligeramente adelantada la corriente. Eso lo podemos ver desde ya, ¿cierto? Porque me va a quedar negativo el ángulo ahí. Pero muy, muy ligero. Vamos a calcularlo. Es de coseno de menos 1,4. Y nos queda 0,9997. Estamos súper bien. Hay un ligero desfase, pero es en adelanto, ¿cierto? 997 en adelanto. Ambos estaban en adelanto, se dio el caso para este problema, ya no tiene por qué ser así. Y de hecho en el mundo real, no en problemas así como de tipo de ejercicio que uno está haciendo acá, lo que más se presenta es que se atrasen por el hecho de que hay demasiados motores. Todo ocupa motores ahora. La corriente tiende a atrasarse. Y aquí ustedes pueden ver que si yo voy y dibujo el voltaje, le pongo el BF1, tenía ángulo 30, ¿cierto? Algo así. Vamos a exagerarlo un poquito. Este es el BF2, perdón. El I1 es como que estaba como por ahí. Un poquito más, vamos a poner. Lo exageré bastante en realidad, porque es un ángulo de 1, ¿cierto? O sea, efectivamente está en adelante. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hemos desarrollado el día de hoy? Te voy a mandar la... Sí, profe. Ah, ya, me preguntaba por acá si que podía repetir por qué quedó un ángulo de 31,4 en IF2. ¿Por qué queda así? Por lo siguiente. Voy a hacer algo aquí como un agregado, un adicional. Este proceso nosotros lo podríamos haber hecho a mano, así. Yo podría haber dicho, bueno, IF2 es igual a menos I2, y luego haber dicho esto.
Si es que no lo quiero hacer así en la calculadora. Me queda así. Sí, porque esto lo mencioné, ¿no? Entonces es bueno escribirlo para que quede. Lo dije solo en palabras. Ahí. Ese menos que está ahí se representa como, bueno, es un -1. Vamos a ir paso a paso. Y ese -1 se puede representar como 1 con ángulo 180. Por eso es que hacía falta realizar ese repaso, ¿cierto? Yo sé que de repente cuando uno ve estos temas, como no le ve una aplicación así en el corto plazo, a veces como que se olvida algunos detalles o entiende más o menos la matemática de eso, pero de ahí no lo ocupa. Entonces, si no lo ocupamos naturalmente, como que no adquirimos el conocimiento, yo diría, de manera más profunda. Por eso es siempre importante ir aplicando las cosas. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo hago esto, después me queda multiplicada la magnitud por esta magnitud y me queda la suma de los ángulos. ¿Sí? 13,50. Muy bien. Y aquí los ángulos se suman, ¿no? Vamos a poner 180, lo invertí, pero bueno, 180. Invertamos ambos, total. Total va a funcionar igual. Si no me como el 1 que está ahí, sí. ¿Ya? Y ahí obviamente nos queda efectivamente lo que la calculadora nos dio instantáneamente y lo cual nosotros también podíamos definir. ¿Ya? También alguien podría decir, pero bueno, yo podría poner acá también el -180, y sí, sería válido. Lo que pasa es que la calculadora por lo general se queda con el número que tiene magnitud más pequeña. Y a nosotros nos conviene siempre que nos quede por acá, porque así es más fácil de comparar que si están, por ejemplo, los ángulos por acá. Ahí uno se podría confundir. Y si es que uno se confunde en esta representación, la mejor es fijarnos en el ángulo que queda dentro. Si queda negativo, ¿cierto? Decimos, ya, que es una carga capacitiva predominante. Si es capacitiva predominante, quiere decir que el voltaje se atrasó y por consecuencia la corriente se ve adelantada, ¿no? Pero ella es entrar y leer un poquito más fino. Ahí. Sí, eso es como un agregado, para que, por si alguien quería ver cómo se hacía más. ¿Dudas, comentarios respecto a lo que vimos el día de hoy? Sí, en realidad, como pueden ver, 3 problemas en base a uno solo, pero yo creo que cubrimos todo lo que se puede pedir, salvo calcular obviamente la potencia aparente, pero la potencia aparente la podemos calcular como la magnitud de la potencia compleja, que calculamos, ¿cierto? Las potencias activas y reactivas, calculamos voltaje y corriente, calculamos también factor de potencia, vimos si era en adelanto o en atraso. Esto generalmente se hace un problema. Se pide, por ejemplo, calcule la potencia aparente de las fuentes o la potencia reactiva de los elementos pasivos y el factor de potencia visto por una fuente. Eso es lo que tendemos a hacer en estos problemas. Yo preferí cubrirlo todo, para que así cerráramos este tema y el día lunes ya viéramos trifásico. Así que bueno, les agradezco mucho su participación. Nos estamos viendo el próximo lunes. Vamos a seguir trabajando para tener todo listo lo que está pendiente. Que estén muy bien. Chao, chao.